Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 36 minutos, 12 con 36 minutos. Continuamos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, 12 con 37 minutos. Esta mañana la ministra de Gobierno María Paula Romo informó que existe un incremento de más del 40% de casos de COVID-19 en el país, ubicándose esta cifra, la cifra de personas contagiadas en 7.161 cuadros confirmados, es decir, 2.196 más que el jueves. Este número elevado de contagios se produce en las últimas 24 horas. Para hablar de la crisis sanitaria que vivimos en el país, nos acompaña en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal el doctor Cristian Bravo, médico especialista en emergencias y desastres, máster en dirección y gestión sanitaria. Doctor Bravo, buenas tardes, gracias por acompañarnos en Pichincha Universal, bienvenido. ¿Cómo se puede explicar este incremento, por llamarlo de alguna manera, fuerte, acelerado, considerable, de número de casos confirmados de coronavirus en el país? Buenas tardes, Licenia. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es importante saber que, la situación que estamos pasando a nivel de país es preocupante para nosotros en los servicios de emergencia. Pese a que estamos con todo el material de protección, pese a que el personal está capacitado, nos preocupa mucho que todo el tiempo llevamos atendiendo cada vez más pacientes y más pacientes con sintomatología respiratoria. Esto va de la mano del repunte de estas últimas 24 horas de los 2.000 casos que hemos tenido, y pues nos hace pensar que, si bien es cierto, llevamos unos días atrás sin realizar pruebas debido a la falta de reactivos que presentamos, entonces esto aglomeró el número de pacientes, y adicional a esto tenemos ya 2 universidades que están colaborando con la realización de más pruebas. Esto nos da más resultados positivos, y pues el resultado como tal de todo esto es saber que el número de pacientes que estamos teniendo y que no estaban siendo estudiados hoy ya están siendo analizados. Esto nos da el repunte de 2.000 pacientes más, lo que quiere decir que en los servicios de emergencia, los puntos de atención médica, vamos a seguir teniendo la afluencia de más y más. No está controlado todavía. Doctor Bravo, ¿esto podría representar que estamos ya en la cúspide de la curva, en la parte más exponencial de la curva, o no todavía? ¿Para cuándo cree usted, de acuerdo a este avance, podría darse la parte más preocupante de la crisis? Es difícil poder predecir si estamos o no llegando a la punta, a la cúspide. La curva, lo ideal sería ya poder decir, llegamos acá y armemos una meseta o formemos la línea recta para después descender. Es difícil predecir, como le decía, pero sin embargo este aumento repentino de casos nos hace pensar que todavía no estamos llegando a la curva, todavía tendremos un ascenso más. Y nos toca esperar, y para esto pues va de la mano el trabajo de todos, quedarnos en casa, el protegernos. Es la única forma de poder controlar esto. Sin duda alguna todavía no estamos llegando al final. Se han adoptado una serie de medidas de distanciamiento social, entre otras, pero estas cifras muestran que tal vez estas medidas no están siendo obviamente acatadas del todo, no son suficientes para contrarrestar la expansión del coronavirus, tomando en cuenta que con las cifras dadas a conocer hoy por las autoridades, el Ecuador se convierte en el segundo país de América Latina con más casos de contagios y el número 22 a nivel mundial. Sí, si bien es cierto, nosotros estamos entre los principales países con la población más afectada, más contagiada. Pienso que las medidas correctivas que está realizando el gobierno está siendo adecuado. No podríamos hablar directamente que no están funcionando. Debemos saber que el periodo de incubación del virus es de entre 8 y 15 días, por lo tanto todavía estamos viendo los resultados de lo que antes ya pasó. Pensaríamos que si estas medidas correctivas las hemos utilizado ya durante 20 y tantos días, esperaríamos que de aquí en 15, 20 días ya no tengamos esta cifra. Sería preocupante ver esto para mediados del mes de mayo o para inicios del mes de mayo, pues eso implicaría que ahí sí a lo mejor las medidas no estuvieron bien tomadas o simplemente no las cumplimos a cabalidad. Doctor Bravo, hay muchas dudas y muchas interrogantes que se hace la población, sobre todo en estos días en esta época de cuarentena,
Por ejemplo, en el caso de las personas que deben, por necesidad, sea de abastecimiento de alimentos o para atender a personas de la tercera edad, salir de sus domicilios, ¿qué deben hacer cuando regresan a casa? Hay personas que se han comunicado con nosotros a través de redes sociales, a través de mensajes, en fin, diciendo que tienen temor de volver del exterior e ingresar el virus a sus viviendas y contagiar a sus familiares. ¿Qué deben hacer? ¿Cómo uno debe cuidarse para evitar que esto suceda? Bueno, las medidas generales lo dio en su momento la Organización Mundial de la Salud, lo ha manejado por parte del Ministerio de Salud y nosotros como prestadores de salud, tanto la parte médica cuanto las instituciones, lo recalcamos una y otra vez. Lo ideal es no salir, pero sabemos que en nuestra realidad hay gente que debe salir a trabajar, debe salir por sus medidas económicas, por adquirir alimentos y estas personas pues deben hacerlo primero con las medidas de bioseguridad, es decir, portar su mascarilla todo el tiempo, el portar guantes, el mantener las distancias entre persona y persona, no asistir a los eventos de acumulación, de aglomeración y posterior ya a su regreso al domicilio, pues lo importante es desinfectarse. Sabemos que hay medidas para en la entrada al domicilio, de dejar por fuera su vestimenta, zapatos, desechar la mascarilla, desechar los guantes y pues utilizar alcohol gel. La higienización es importantísima, el baño una vez llegado y el mantener otra ropa, ¿no? El cambio de ropa es lo habitual. Si nos toca salir, hay que tomar estas medidas y al regreso, pues eso también para evitar el contagio una vez llegado a casa. Pero hay personas o hay familias que no pueden quitarse la ropa fuera de su casa. Por ejemplo, ¿cómo hacemos en esos casos? Hay circunstancias en las que no tienen un lugar fuera, tienen que ingresar a la vivienda, pero ya ingresan con la ropa que vienen del exterior. En esos casos, ¿cómo se procede? Lo ideal es, una vez que ingresamos, pues en la puerta, tras la puerta, hay que retirarse la vestimenta, ¿sí? De inmediato ahí, colocar en un sitio, en una funda para poder hacer un lavado exclusivo de esta ropa, ¿sí? Toda la vestimenta como tal y dirigirse directo a una ducha, es lo ideal. Recordemos que la higienización es importante en este caso. Si insistimos todo el tiempo en el lavado de manos y si es que regresamos del exterior de un ambiente que pudo haber estado en riesgo para contagio, lo ideal es pasar a tomar un baño de inmediato, retirarnos la ropa tras la puerta, ¿sí? Dejar las prendas que fuesen necesarias o que son prudentes, dejarlas fuera, ¿sí? Como por ejemplo los zapatos, pasar por el alcohol, por el cloro y pasar a tomar una ducha, es lo ideal. Doctor Cristian Bravo, también con el manejo de alimentos, hay muchas familias que están en la posibilidad de adquirir alimentos a domicilios, pero muchas otras que no y que tienen que salir a adquirirlos fuera y llegar con esos alimentos a la casa. Y hay el temor de que si esos alimentos estuvieran en disposición con alguna persona contagiada, eso pueda contagiar. ¿Es posible que eso se dé o solo es a través de vías respiratorias? La ingesta de alimentos como tal no es la principal vía de transmisión. De hecho, en este caso no es la vía de transmisión. La vía de transmisión es por microgotas y esto se da por contacto por vías respiratorias o toda mucosa que tome contacto con esto. Lo ideal para quienes manipulan los alimentos es hacerlo con guantes. Después ya en el domicilio, pues el lavado de estos alimentos, sí, el desecho de los guantes, es decir, no vamos a utilizar los guantes que lo tuvimos en el exterior para intradomiciliario, sino vamos a desechar estos, una manipulación adecuada de los alimentos previa higienización del mismo y de las manos siempre. Es lo ideal de cómo deberíamos manejarlo. En cuanto a las superficies, ¿cuánto tiempo vive el virus en las superficies? Estamos hablando de madera, de metal, de plástico, de ropa, de texturas. ¿Cuánto tiempo puede llegar a vivir el virus en la superficie? Hay tiempos establecidos para cada superficie. En realidad, en madera vive un tiempo, en plástico otro tiempo. Y lo importante de esto es que, pese a que va desde 4 horas hasta 24 y 48 horas en ciertas superficies, lo importante es que si nosotros manejamos la utilización del alcohol gel y el lavado de manos constante, estamos previniendo el medio de contagio. ¿Por qué? Porque al nosotros manipular estas superficies, lo que hacemos con nuestras manos es poder llevar al contacto con nuestras mucosas en ojos, nariz, boca, y esto genera un riesgo de contagio. Si nosotros manipulamos cualquier superficie que pudiese estar contagiada, por así llamarlo, es portadora del virus, ¿sí? Y nosotros nos higienizamos las manos, es decir, utilizamos alcohol gel o las lavamos, entonces el riesgo de contagio con nuestras mucosas es menor.
Doctor Bravo, otra consulta. Se ha vuelto obligatorio por parte del COE nacional, se ha dispuesto así a todos los COEs locales, el uso de la mascarilla de forma obligatoria. Pero hay un problema de desabastecimiento de estos elementos en las farmacias, no todos los han podido conseguir, y le escuché incluso a la ministra de Gobierno sugiriendo que las puedan fabricar en casa, que es mejor tener algo a no tener nada. En este sentido, ¿qué tan seguras pueden ser estas mascarillas de fabricación casera para protegernos de la propagación del COVID-19? Tal como lo ha manifestado la ministra y como lo han manifestado los médicos salubristas en el país, a no tener nada, pues es mejor tener algún tipo de barrera, ¿sí? Recordemos que el momento en el que nosotros ponemos una barrera entre el virus y nuestras mucosas, estamos disminuyendo la probabilidad de contagio. Sin embargo, las mascarillas deben tener su indicación, sus características para que cumplan el método de barrera como tal. Entiendo que hay un desabastecimiento, entiendo que también el gobierno está haciendo todas las gestiones para poder adquirirlos. Nosotros en los hospitales de momento donde yo me desempeño, pues tenemos los equipos de protección personal, no estamos expuestos y pues lo ideal es mantener un método de barrera. Si podemos fabricarlo en casa, si podemos utilizar un pañuelo, algo que nos sirva como barrera, siempre va a ser mejor que no tener nada y estar expuesto. Ahora, una mascarilla de las que se compra comúnmente en la farmacia, las celestes, que podemos observar a la gente utilizando, ¿cuántas veces se puede utilizar? ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un elemento de esos? Una mascarilla simple que se llama la mascarilla quirúrgica la utilizamos durante 3 horas y tenemos que hacer el recambio, es decir, durante las 12 horas del día, si estamos en constante desarrollo del día como tal, las actividades, sí, podríamos reemplazarlas 4 veces. ¿Ya? Esa es la mascarilla simple, la quirúrgica normal. Pues las otras mascarillas, las N95 y las otras de más características, ya es de uso en salud como tal y esas las reemplazamos ya de distinta forma. Doctor Cristian Bravo, una consulta adicional. Al ser el coronavirus en algunas provincias del país, entre ellas Pichincha, de transmisión comunitaria, ¿cómo debe entender esto la población? ¿Qué significa esta transmisión comunitaria? ¿Cómo entenderla? Lo hemos escuchado más de una vez a todas nuestras autoridades y debemos saber que la transmisión comunitaria implica que el riesgo de contagio está en todo lado, ¿sí? Si bien es cierto, antes nosotros hablábamos de una transmisión en base a factores de riesgo, es decir, aquella persona que vino del exterior, aquella persona que viajó, quien tuvo contacto con un caso positivo, con un caso sospechoso, eso nos hacía poner factores de riesgo. Sin embargo, ahora el factor de riesgo es la comunidad. ¿Por qué? Porque por así decirlo, para poder entenderlo de forma más sencilla, todos somos portadores del virus, ¿sí? Y al decir que todos somos portadores del virus, todos tenemos el riesgo de contagio. Entonces, esa debería ser la mentalidad. El mensaje es, todos somos portadores del virus, de tal forma que yo me cuido de no contagiarme y de no contagiar. Esa es una transmisión comunitaria, por eso es necesario tener todas las medidas de bioseguridad todo el tiempo. Con esto no quiero decir que estamos todos infectados, pero el mensaje es que puedo contagiarme en cualquier momento, en cualquier sitio, sin necesidad de tener ya factores de riesgo. Para finalizar, doctor Bravo, ¿cuál es el tratamiento que se le da a un paciente con COVID cuando ingresa a emergencia? En los servicios de emergencia lo que nosotros estamos haciendo énfasis es en el diagnóstico como tal. Si bien es cierto, no tenemos tratamientos médicos establecidos con claridad, ya existen más de una guía terapéutica que no lo iniciamos en el servicio de emergencia. Lo que nosotros hacemos es énfasis en su diagnóstico, es decir, realizamos todos los test de sangre, los hisopados para coronavirus y de inmediato pues lo que hacemos es una radiografía de tórax para buscar si es que existe o no lesiones o lesiones sugestivas de una neumonía que pudiese estar iniciando y que nos da criterios de gravedad también. Una vez que nosotros hacemos el diagnóstico, decidimos si el manejo será en aislamiento domiciliario o a su vez si es que el tratamiento será intrahospitalario y ya depende ahí si el tratamiento farmacológico y los apoyos que tengamos. Nosotros en la emergencia manejamos medidas generales, control de la fiebre y el malestar general y el apoyo de oxígeno mientras realizamos el diagnóstico. Así es como nosotros lo manejamos. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, muy valioso su aporte y sus explicaciones. Conversábamos con el doctor Cristian Bravo, médico especialista en emergencias y desastres, máster en dirección y gestión sanitaria. Muchísimas gracias, doctor Bravo. Gracias, una buena tarde. Son las 12 horas con 50 minutos, 12 con 50 minutos. Continuamos con más en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal.
En Punto Noticias, la noticia viva.